Muy buenos días a todos. Mi nombre es Kevin Emanuel Durón Zacarías y hoy vamos a hablar de un tema que suena muy técnico, pero que en realidad está más presente en nuestra vida diaria de lo que imaginamos, el cual es las estructuras de los datos. A veces cuando escuchamos este término pensamos en algo muy complicado, lleno de códigos e incluso algoritmos, pero la verdad es que usamos estructuras de datos constantemente, aunque no lo notemos. Algunos ejemplos en la vida diaria puede ser cuando hacemos listas de compras en el súper, cuando hacemos una fila de banco o alguna fila en un concierto, también una pila de platos en la cocina, un árbol genealógico de nuestra familia. Mm, Incluso también estas estructuras de datos las podemos ver en redes sociales como Facebook o Instagram. Si yo les digo, busquen el número de teléfono de un amigo en un papel donde hay 200 nombres escritos al azar, tardaríamos mucho, ¿verdad? Y si están ordenados en orden alfabético como en nuestra agenda del celular, esa diferencia es justamente lo que hacen las estructuras de datos. Hacen más eficiente el tiempo y además nos ayudan a tener todo más organizado. Lo que quiero lograr hoy es que entendamos qué son, cómo se clasifican, cómo funcionan en la programación orientada a objetos y sobre todo por qué son tan importantes para que un programa sea eficiente y bueno. Lo haremos con ejemplos sencillos, comparaciones en la vida real y claro, con un poco de programación orientada a objetos. Primero que nada pasemos con la definición de qué son las estructuras de los datos. Una estructura de datos es una forma de organizar la información en la computadora. No basta solo con guardar los datos, lo importante es cómo lo hacemos para poderlos usar de manera eficiente y rápida, sin gastar recursos de más. Mm, Pensemos en una biblioteca. Si todos los libros están en el piso, amontonados, sería casi imposible encontrar el que queremos. Pero si los libros están clasificados por secciones, por autor o por orden alfabético, lo vamos a encontrar muy rápidamente. Esa diferencia entre el caos y el orden es lo que aportan las estructuras de los datos. La eficiencia de un programa depende mucho de la estructura de los datos. Un algoritmo muy bueno puede volverse lento si los datos están mal organizados o acomodados. En cambio, uno sencillo puede ser rapidísimo si usamos la estructura adecuada. En la programación orientada a objetos, las estructuras se representan como clases y objetos. Esto nos da ventajas como la modularidad, la reutilización del código y el mantenimiento más sencillo. Esto es básicamente cómo se relaciona con la programación orientada a objetos. Ahora les explicaré algunas clasificaciones de las estructuras de datos, las cuales son lineales, no lineales, dinámicas y estáticas y homogéneas y heterogéneas. Primero pasemos con las estructuras lineales. Las estructuras lineales, su definición es que los elementos se colocan, los elementos o los datos se colocan uno detrás de otro como en una fila. Algunos ejemplos comunes son los arreglos, que esto puede ser alguna fila de asientos en el cine. Estos están numerados y son fijos. Una ventaja es que tenemos un acceso inmediato con el número de asiento, o sea, es un poco rápida. Desventajas, no podemos agregar más asientos ni siquiera podemos moverlos. Otro ejemplo común son las listas enlazadas. Podemos tener como un ejemplo alguna cadena de clips, donde cada clip nos lleva al siguiente. Una ventaja
es que podemos insertar o eliminar un clip de manera sencilla. Una desventaja es que si quiero llegar al último clip o hasta el último dato, tenemos que pasar por todos para llegar al último. Las pilas o stacks, un ejemplo en la vida diaria puede ser una pila de platos. Mm, y el último que entra es el primero que sale. Las colas, puede ser una fila en un banco. Esta, pues, como ya sabemos, el primero en llegar es el primero en ser atendido. Y un ejemplo de esta puede ser como algunas tareas en las impresoras. Ahora les enseñaré de manera gráfica algunos ejemplos de estructuras lineales y no lineales. Como podemos ver aquí tenemos un ejemplo gráfico de listas enlazadas. Y de este lado tenemos un ejemplo gráfico de las pilas o stacks. Ahora de este lado tenemos un ejemplo de un árbol. Como podemos ver, todos estos tienen nodos y van teniendo una jerarquía. Ahora de este lado tenemos lo que viene siendo un grafo. También lo podemos ver en las redes sociales, aunque no lo creamos. Ahora pasemos con la clasificación estática y dinámica. Las estructuras estáticas, su tamaño se fija al inicio y nunca cambia. Un ejemplo podría ser algún arreglo. Y también un ejemplo en la vida diaria puede ser como un mueble con 6 cajones. Si compramos más ropa, no nos va a caber en el cajón, y tampoco podemos reducir el espacio ni aumentar. Una ventaja de esto es que tenemos un acceso muy rápido, y una desventaja es que es muy poco flexible. Las dinámicas se adaptan en tiempo real, o sea, van creciendo conforme vayamos poniendo datos, o va disminuyendo conforme vayamos poniendo datos, claro. Algún ejemplo puede ser una maleta expandible. Si necesitamos más espacio, abrimos el cierre que tiene. Si no, mantenemos cerrado y está igual con el mismo espacio. Una ventaja, pues claro, como tenemos, es la flexibilidad. Podemos agrandar el espacio y almacenar más datos en esta. Las desventajas es que algunas de las veces tenemos en estas un poquito más de complejidad, y algunas veces esto hace que se vuelvan un poco más lentas y difíciles de trabajar con ellas. Ahora pasemos con la clasificación por tipo de dato, las cuales son homogéneas y heterogéneas. Esta clasificación se centra en el tipo de datos que pueden almacenar la estructura. Las homogéneas, todos los elementos son del mismo tipo. Un ejemplo puede ser una lista en el que todos los elementos sean enteros, todos son cadenas de textos o todos son objetos de alguna misma clase. Y un ejemplo en la vida diaria, para que lo entendamos mejor, puede ser algún álbum de estampas de fútbol. Todo lo que está dentro son estampas de solo jugadores. Y las heterogéneas permiten guardar diferentes tipos de datos. Un ejemplo en la programación puede ser una lista que contenga un entero, una cadena de texto y algunos elementos de un objeto llamado persona.
Y algún ejemplo en la vida diaria puede ser algún algún cajón que tengamos en nuestra casa. En el cajón podemos meter monedas, llaves, relojes, e incluso un cargador de nuestro celular. Ahora veremos cómo se relacionan las estructuras de datos con la programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos, una estructura de datos no solo guarda información, sino también las operaciones que se pueden hacer con ellas. Tenemos en esta tres principios aplicados, las cuales son la encapsulación, herencia y polimorfismo. La encapsulación eh, puede ser un ejemplo el que tenemos una caja con algún candado. No cualquiera puede abrirla, solo con la llave adecuada podemos abrirla. La herencia permite crear nuevas estructuras de datos y partir de existentes heredando sus características y añadiendo modificaciones o funcionalidades. Y algún ejemplo de esta puede ser que un hijo hereda características de sus padres. Y en programación, una lista especial puede heredar de una lista normal y agregar nuevas funciones a esta. El polimorfismo permite tratar objetos de diferentes clases de manera uniforme a través de de una interfaz común. Esto solamente se puede hacer si en estos objetos tenemos algo en común. Esto es sumamente importante. Tenemos que tener algo en común. Un ejemplo en la vida diaria puede ser el botón encendido que funciona con una tele, un celular o una laptop. Todos tienen algo en común que funcionan con este aparato. Y en programación, un ejemplo puede ser que distintos objetos responden al mismo método, pero cada uno a su manera, claro. Ahora veremos las conclusiones. Hoy aprendimos que una estructura de datos organiza la información, se clasifican en lineales y no lineales, estáticas y dinámicas, homogéneas y heterogéneas. En programación orientada a objetos se vuelven más poderosas, en programación orientada a objetos se vuelven más poderosos estos conceptos gracias a la encapsulación, herencia y polimorfismo. En la vida real siempre estamos organizando datos o cosas lo podemos ver desde una lista del súper hasta algún árbol genealógico o incluso en alguna red social. En la programación pasa exactamente lo mismo. También tenemos que tener muy en cuenta que no hay una estructura perfecta para todo. Lo importante es saber elegir la adecuada para resolver el problema que tengamos. Esa habilidad es lo que diferencia a un programador básico de uno experto. Muchísimas gracias por su atención. Espero que ahora cuando escuchen estructuras de datos no lo vean como algo complicado, sino como algo más cercano y útil. Muchísimas gracias.